Ahí se ve bien. ¿Se ve al derecho o al revés? Creo que está bien, ¿cierto? Bueno, esta semana vamos a ver un poco sobre la quinta etapa del desarrollo espiritual, que está representado por este círculo o cuadrado mágico, perdón, por este cuadrado mágico de Júpiter, que está compuesto de 16 claves. Pues son estas 16 claves, en este orden nos suma 46. Entonces las sumas diagonales, verticales y horizontales nos dan 46. Entonces 4 y 6 es igual a 10. Entonces la quinta etapa nos habla de la 10, clave 10. Entonces recordemos que la clave 10, CAF, la rueda de la fortuna. Esta rueda nos viene a hablar de la ley cósmica, pues, de todas las leyes cósmicas y de nuestra relación con el cosmos, pues, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pues. Entonces nos habla desde esos 4 mundos de creación, ¿cierto? Que nos enseña la Cábala, como desde el centro viene esa luz ilimitada y se va desarrollando y va generando los diferentes círculos o cosmos, mundos. Entonces, una de las referencias de CAF, que es la letra hebrea de esta clave, es la comprensión, ¿sí? Y entonces CAF es la mano cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir la mano cerrada? Si yo tengo la mano abierta, estoy recibiendo. La mano abierta es la del ermitaño. Entonces, el ermitaño está siempre en un constante aprendizaje, en una constante búsqueda de conocimiento, en una constante estudio, autoestudio y en un constante, pues, comprensión de las cosas. Entonces, cuando se comprenden las cosas, es cuando ya se cierra la mano porque ya obtengo la información, el conocimiento y la comprensión. Cuando yo cierro la mano, esa comprensión es cuando el conocimiento ya hace parte de mi carne, hace parte de mi ser, hace parte de mi día a día. No hay nada que esté fuera de ese conocimiento. No puedo estar evaluando unos aspectos de la vida con X o Y conocimiento y otros aspectos de la vida con las comprensiones, por ejemplo, que nos da el tarot referente pues a las leyes, referente a las etapas de desenvolvimiento espiritual y pues a este método casi científico de desarrollo espiritual, pues. Entonces, cuando yo comprendo, cierro la mano y ya ese poder es mío, pues. Entonces, ese sería pues como el significado en esta etapa, en la quinta etapa, es la comprensión. Esa comprensión viene por medio de la operación de la clave 6 y lo simbolizado por la clave 6. Clave 6, los amantes. A ver, los amantes. Entonces, esa comprensión llega por el correcto discernimiento, ¿sí? Recordemos que los amantes, clave 6, traen la espada, pues. ¿Y qué es la espada? Lo que nos ayuda a dividir, a cortar, para separar el error de la comprensión, ¿cierto? Entonces, esta clave en su simbolismo nos habla cómo la supraconsciencia debe influenciar y siempre está influenciando nuestra autoconciencia y nuestra subconsciencia. Solo que cuando estamos viendo desde el punto de vista erróneo, cuando estamos viendo desde la ignorancia, entonces digamos que es la maldición de Eva, ¿cierto? Que es la maldición de estar dependiente del hombre. Entonces la mujer, Eva, siempre está dependiente de Abraham. Fue la maldición cuando fueron expulsados del Edén. Ahora eso en nuestra conciencia, ¿cómo se refleja? La subconsciencia es dócil, siempre es dócil al control por sugestión. ¿Y quién sugestiona la subconsciencia?
la autoconciencia. Entonces, si la autoconciencia está llena de error, ¿cierto? Entonces, pues la subconsciencia va a traer todo lo negativo. Por eso en clave 15, que es esa clave del error, de la ignorancia, la subconsciencia mira a la autoconciencia y la autoconciencia mira a la subconsciencia, y estos dos son influenciados por el error, y el error ha robado el fuego, pues el fuego sagrado, que podría ser un símbolo de la llama del conocimiento, pero también puede ser un símbolo de la llama de nuestro poder sexual. Entonces, tal vez por eso están desnudos, ¿cierto? Porque nos está hablando ya de la sexualidad errónea, que nos ha hecho caer en el error, porque al expulsar nuestra energía sexual estamos perdiendo nuestro fuego. Ese fuego es tomado por la ignorancia, que llamémoslo todos nuestros egos, ¿cierto? Y esos egos a la final son los que nos dominan y nos llevan a ser seres imperfectos, que es la clave, pues, de esta estrella de 5 puntos invertidos. Entonces, cuando yo uso correctamente mi discernimiento, empiezo a aprender, empiezo a estudiar, empiezo a entender y empiezo a comprender, entonces ya es la supraconsciencia la que influencia tanto la autoconciencia como la subconsciencia. Pero para que esto suceda, primero la subconsciencia debe ser liberada del dominio de la autoconciencia. Como ella es dócil al control por su gestión, debemos siempre mantener la frase que dice, pues, subconsciencia, yo te libero de todo estado de error de mi autoconciencia, a no ser que esto sea una influencia directa de la supraconsciencia. ¿Eso cómo se refleja en nuestro día a día? Día a día tenemos muchas experiencias, muchos eventos externos. Momento a momento yo debo estar vigilante, debo estar despierto y debo estar separando la falsedad del error, ¿cierto?, de lo correcto y de lo incorrecto, estar viendo y observando siempre esas leyes del universo y cómo actúan. Entonces, cuando yo aprendo a hacer eso, ya logro ese equilibrio entre autoconciencia y subconsciencia, y ese equilibrio nos lo va a dar la supraconsciencia. Nuestro yo superior, nuestro, digamos, Dios, que somos nosotros mismos en un estado elevado de conciencia. Y esto lo hace mediante la clave 4, la razón, ¿cierto? Entonces, la razón, clave 4, el emperador nos habla de esa razón y orden. Digamos que este mundo de la supraconsciencia, aunque es locura porque está en contra de lo común de la gente, está en contra de lo común de la sociedad, está en contra pues de esa falsedad que hay dentro de la sociedad. Por eso nos volvemos como locos para nuestro entorno. Entonces, todo lo que decimos, porque lo analizamos desde un punto de vista supraconsciente, entendiendo que Dios en su perfección ordenó todo el universo, ¿cierto? Y hay un orden perfecto en todo lo que pasa día a día es perfecto. Entonces tenemos que aprender a ver ese orden y a ver esa forma en la que Dios actúa y organiza todo el universo, todas sus leyes. Y entonces empezamos a salir del error, de la maldición y bendición, pues, sino que nos entregamos a la comprensión de las leyes del universo, la comprensión del macrocosmos y del microcosmos. Entonces, como todas las etapas de desenvolvimiento, pues, entonces, bueno, eso es 46, quiere decir que clave 10 es como el centro de la quinta etapa. Hay una comprensión de todo este proceso evolutivo, tanto del cuerpo como de la conciencia, como de la mente, como de todos nuestros estados, ¿cierto?, psíquicos, mentales y físicos. Entonces, para darle aquí entonces orden al cuadrado mágico. Entonces, el cuadrado mágico empieza por la clave 4.
Entonces, mediante la observación y el orden, no solo observar porque para comprender algo, yo necesito observar cómo funciona afuera y asimismo entiendo cómo funcionó adentro. Entonces, cuando yo comprendo cómo funciona el orden del universo, el orden macrocósmico, puedo ver también, observar ese orden dentro de mi propio cuerpo. El cuerpo es tan perfecto, tiene un orden perfecto. Si sale de ese orden, ¿cierto? Que ese orden es guiado por la lógica, la razón. Entonces, cuando salgo de ese orden, quedo en desequilibrio. Entonces, por medio de empezar a observar el orden, voy a continuar. Entonces, clave 18. Entonces, cuando yo le doy un orden al universo, empiezo a darle un orden a mi cuerpo. Cuando le doy ese orden a mi cuerpo, el cuerpo empieza a cambiar y se empieza a perfeccionar. Cambia de un estado natural, ¿cierto?, a un estado más perfecto, digamos así, un estado evolutivo mayor, que es lo que nos muestra con el simbolismo del lobo y el perro. El perro es una evolución del lobo. ¿Sí? Entonces el lobo se perfeccionó y se domesticó para llegar a ser un instrumento más evolucionado. Asimismo, nuestro cuerpo debe empezar a recibir las sugestiones necesarias, a tener un orden en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio, debe tener un orden en todo lo que hacemos en el día a día y en el momento a momento. Entonces, cuando tenemos ese orden empieza a cambiar la subconsciencia, claro, porque ese orden a la final son comandos. Entonces yo le empiezo a dar un comando a mi cuerpo, yo ya no me alimento porque sí, sino que empiezo a darle una lógica. Bueno, voy a comer verduras que me aportan magnesio, potasio, sodio, que me aportan X o Y nutrientes, porque empiezo a conocer la máquina, ¿cierto? Y todos los centros de la máquina. Entonces, cuando yo estoy comiendo algo verde y estoy entendiendo que en eso verde me estoy comiendo al sol, ¿sí? Entonces, eso empieza a impregnar a la luna, que es la subconsciencia. Entonces, desde la subconsciencia entiende que lo que estamos dándole al cuerpo es algo supraconsciente, ¿sí? Ya son unos alimentos conscientes. Entonces empieza a cambiar nuestro cuerpo, nuestra fisionomía, nuestro cuerpo se empieza a adaptar. Entonces, esa adaptación viene también como una quietud. Entonces viene la clave 17. La meditación correcta, ¿sí? El silencio correcto, la meditación correcta nos va a ayudar a equilibrar nuestras 7 estrellas, ¿cierto? Que son nuestros 7 chakras. En esa meditación correcta, ¿qué es una meditación correcta? Una meditación más allá de entrar simplemente en el vacío o simplemente callarse mental y físicamente. Debemos empezar a observar todas nuestras situaciones. Cuando empezamos a observar todas nuestras situaciones, vamos a hallar algunos problemas, algunas cosas que no he entendido, que me falta comprensión, que no sé cómo salir de X o Y problema. Problemas financieros, problemas de salud, problemas del trabajo, problemas, bueno, de la inmensidad de problemas que tenemos. Simplemente en la meditación correcta empiezo a pedir la guía. Pues. Entonces la meditación se usa es para interiorizar y empezar a comprender desde el silencio cómo funciona, porque dentro del mismo problema está la solución. Pero si todavía es un problema para mí es porque no he visto la solución. Entonces la meditación nos va a llegar a ayudar a llegar a ese estado de quietud, ¿cierto? Donde vamos a unir el agua, la gran sustancia, el éter, con nuestra tierra. Entonces, eso nos va a ayudar a entrar en un estado de la subconsciencia, donde de la subconsciencia van a venir las intuiciones que nos van a reflejar esa comprensión que necesito sobre cada uno de mis problemas, entender cuáles son las leyes que están en funcionamiento, cuáles son las leyes
Si tengo un problema es porque estoy en desequilibrio con alguna de las leyes. Entonces, empiezo a entender cuál es el problema, cuál es la ley que no estoy entendiendo y empiezo entonces a abogar. Esto también, pues, ese símbolo del sistema endocrino, digamos que aquí también nos hablan un poco de esa depuración. Cuando estudiamos la meditación profundamente, vamos a ver que el cerebro y el cuerpo, en el momento de la meditación, de la relajación, de entrar en esos estados de conciencia, pues, de tranquilizar, silenciar la mente, se van a producir ciertas hormonas, ciertos químicos, ciertas sustancias en el cuerpo que nos van a estar limpiando, pues. ¿Y qué van a limpiar? Pues van a limpiar el error que hay dentro de nuestras células. Que eso es más o menos también lo que habla la clave 18, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, luego viene clave 15. Entonces, la clave 15 nos vuelve a mostrar entonces lo que estábamos hablando, hallar el problema, ¿sí? Hallar cuál es el estado de error en el que estoy, y ese estado de error lo tengo por ignorancia, porque todavía desconozco y no comprendo las leyes, no comprendo, no tengo el conocimiento. Entonces, entender que la principal causa del error es la sensación o la idea de separatividad, ¿cierto? Creer que estamos separados de Dios, creer que estamos separados de nuestro prójimo, creer que estamos separados de nuestro entorno, eso es error. ¿Sí? Ese es el error, porque entonces ahí es donde empezamos a construir ese castillo para el ego y entonces nos hace meter en esa burbuja de ignorancia donde solamente te cuenta lo que yo digo, lo que yo no escucho al otro y entonces tampoco escucho al universo, no escucho a mí, no busco a mi ser superior porque pienso que ya estoy libre de error. Pues. Entonces, ese es el error, esa idea de separatividad. Eso nos da ignorancia y eso no nos ayuda a entender las leyes del universo, por lo cual genera lo que llamamos problemas. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que esos problemas son parte de la guianza. Entonces, si el clave 9, la parte de la guianza, el yo superior, el yo eterno, el uno, la voluntad primaria está siempre guiándonos, siempre nos está guiando con su luz, pues siempre está. Entonces, cuando empezamos a ver que todo lo que hemos pasado, cualquier problema, los mínimos errores que hemos tenido hacen parte de la comprensión, ¿sí? Cuando llegamos a estos estados del adaptado, pues, ya no digo, pues yo cometí un error, ya te das cuenta de que a la final nunca hubo error, siempre hubo una guía. ¿Por qué? Porque debemos recordar siempre a qué vinimos a esta existencia. ¿Y a qué vinimos? A aprender. A aprender que del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no puedo conocer el mal sin el error. ¿Ya? Entonces todo mal fue necesario para poder extraer de ese mal la perla del conocimiento. ¿Sí? Entonces, a la final, eso es parte de esa comprensión y cuando voy comprendiendo eso, pues simplemente ya camino, sigo el camino, entiendo la voluntad primaria, pero ya no caigo en temas de error, pues, sino que simplemente entiendo que todo es una guía y me voy alineando pues, a esa guía. Entonces, esa guía me va a llevar hacia la comprensión nuevamente, a la comprensión de las leyes del universo, del funcionamiento del microcosmos, del macrocosmos, y nos va a situar por medio de esa comprensión, pues, cómo el espíritu descendió y cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos volver a ascender. Eso es lo que nos pone fuera de la rueda, en la posición de la esfinge. Entonces, esto es como involución, evolución, y esta es la revolución de la conciencia. Cuando revolucionamos nuestra conciencia, nos ponemos fuera ya, fuera de las leyes, pero ponernos fuera de las leyes no quiere decir que, más bien decir que las conozco y ahora las manejo. Lo que sí me pongo es por fuera de la rueda del samsara.
¿cierto? La comprensión correcta, porque hemos estado aquí miles y miles de años, o porque llevamos aquí tanto tiempo tratando de evolucionar, simplemente porque no hemos hecho el trabajo, porque no hemos comprendido, porque no hemos aplicado el conocimiento. Pero cuando yo lo hago, pues quedo ya, cuando comprendo cómo funciona el universo, cómo entonces ya simplemente es un fluir, pues es un fluir y es simplemente un rodar de una forma consciente y de una forma armónica con el universo. Entonces ya no estoy en contra del universo, porque ya entiendo, reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Entonces ya empiezo a ver todo lo que es la justicia de Dios y a comprenderla de una forma más elevada. Entonces, esa comprensión nos lleva a eso, clave 12, nos suspende. Entonces, quedamos suspendidos en la conciencia cósmica. Nuestra conciencia, ya decimos, yo no hago nada de mí, solo la voluntad de mi Padre, solo la voluntad de quien me ha enviado, solo la voluntad de mi yo superior. Entonces yo simplemente yo ya no hago nada, para eso tengo que suspender y suspender el pensamiento. El pensamiento, si no lo sabemos suspender, si no sabemos suspender esa charla interna que tenemos en todo momento y que nos está hablando, nunca vamos a poder escuchar la instrucción, pues. Entonces, esta clave es eso, suspendernos a la confianza, confiar en lo que pasa, entender la perfección de Dios y entender que yo estoy colgado, pues, de esa voluntad. Entonces, no hago nada de mí, simplemente es la supraconsciencia, ese yo superior, el que me dirige. Entender el tema del yo superior es cuando dejamos de identificarnos con este cuerpo y empezamos a identificarnos con una estrella, por ejemplo, porque realmente nuestro ser es una estrella en el firmamento. Esa estrella desde allá es de donde nos guía y es como si este cuerpo fuera simplemente una marioneta, pero es una marioneta de mí mismo. Entonces, entregar la voluntad no es entregarla a algo externo a mí, es entregar la voluntad a mis cuerpos superiores que están en ese estado superior de la supraconsciencia, somos nosotros mismos, pues. Entonces tenemos que dejar de identificarnos con eso, simplemente entender que ese yo superior lo sabe todo, lo conoce todo, conoce todas las respuestas, tiene las soluciones para todo. Entonces simplemente nosotros nos suspenderemos y caminamos. Ese caminar de esa forma nos va a llevar siempre al ajuste. Entonces vamos a empezar a ajustar nuestra vida, a ajustar nuestras condiciones, a ajustar nuestro pensamiento, a ajustar nuestra alimentación. Empezamos a hacer todos los ajustes necesarios, ¿cierto? Porque aquí empiezan a hacer la fe. ¿Sí? Entonces la fe no es una creencia ciega. La fe es que si ya conozco todo el proceso y cómo funciona el universo, ya sé por mis propios actos y por lo mismo que estoy haciendo en el momento a momento a dónde voy a llegar. Ya lo comprendo, ya lo entiendo. Entonces empiezo a hacer los ajustes necesarios porque entonces empiezo a analizar los errores y entonces digo, bueno, ¿cuáles son los problemas que tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 problemas, quiere decir que me faltan ciertas comprensiones. Entonces empiezo a ajustar mi vida para llegar a esas comprensiones que me van a llevar a esa autorrealización íntima de nuestro ser, a esa cristificación, a esa realización y a la culminación de la gran obra. Entonces, de eso no hay duda, pues. Esta clave, pues, también tiene un poco ahí de la emperatriz, ¿no? Entonces, es empezar a usar eso, refinar el deseo, ¿cierto? Empezar a usar correctamente nuestra fuerza de Marte, nuestra fuerza marciana, que por eso tiene ese traje rojo. Es esa fuerza que nos impulsa, pues, a hacer las cosas. Entonces, ese impulso tiene que estar con un deseo ya controlado, pues. Y bueno, ese color verde me encanta porque esto nos habla de las plantas sagradas, de la naturaleza, de cómo vamos a usar la naturaleza para ayudarnos a hacer esos ajustes y cómo la naturaleza realmente nos ayuda a hacer esos ajustes.
cuando nosotros empezamos a alimentarnos bien y empezamos eh, a consumir, digamos, ciertas sustancias alquímicas que empiezan a disolver ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo, que esas sustancias son lo que crean esos velos mentales, por ejemplo. En el cerebro se va alojando el moco, por ejemplo. Los hinduistas hablaban mucho del moco y la bilis amarilla y la bilis negra. Y decía que el cuerpo debía ser siempre, estar siempre limpiándose de estas tres sustancias. Entonces, en nuestra cabeza se acumula mucho moco. Ese moco, como es agua y nosotros estamos, todo lo que pensamos y hablamos empieza a influenciar y se empieza a quedar en ese líquido que tenemos dentro de la cabeza, que también lo tenemos en el intestino, en el estómago, en los pulmones. Entonces, cuando yo empiezo a hacer correctamente los ajustes en mi alimentación, empiezo a disolver esa sustancia y al empezar a disolver esa sustancia salen de nuestro cuerpo ciertos ácidos, ciertas toxinas, ciertas cosas que esas cosas es lo que hacen que nuestro cuerpo y nuestras células, digamos, estén llenas de mala información y sostienen esa mala información. Entonces, ¿qué tengo que hacer en todo momento? Estar limpiando, pues ajustando mi vida para llegar a eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo hago eso en el cuerpo? Entonces viene la muerte. ¿Y la muerte de qué? La muerte del error. Esta muerte hay que entenderla tiene como varios niveles de concepción. Podemos hablar primero de una muerte psicológica. Tenemos que morir, nuestros egos deben morir, claro que sí. Podemos hablar de una muerte, digamos, de nuestras células que tienen el error. Si tú eres una persona creyente, todas tus células son unas células creyentes. Si tú eres una persona con miedo, todas tus células son unas células miedosas. Si tú tienes ignorancia y error en tu conocimiento, en tu hablar, entonces todas tus células están llenas de ese error. Entonces esa muerte también nos habla de esa muerte celular. Y en algún estado más avanzado del camino también nos va a hablar de la muerte física, es decir, realmente tenemos que morir para volver a nacer, ¿sí? Para poder nacer tenemos que morir. Bueno, eso ya se explica un poco más en Cábala, cómo cuando uno llega al Tiferet, para seguir en las esferas superiores ya no puede seguir con este cuerpo físico. O mejor dicho, muere el error de que este cuerpo físico es solamente físico y nace la sabiduría y el conocimiento de que este cuerpo es más que físico, también es espiritual, entonces conectas con esa parte espiritual para poder seguir. Entonces eso debe morir, pues. En ese morir, pues van a venir las pruebas. Entonces, las pruebas nos van a ayudar a establecer, la prueba es necesaria. ¿Cómo sé que ya soy una persona paciente? Pues me van a mandar a situaciones donde me saquen o me trate de sacar de casillas, digámoslo así, y ahí me van a probar. Entonces, este yo superior, que es el yo superior, pues siempre nos está probando, a ver si ya comprendimos, a ver si ya entendimos. Entonces vienen las pruebas del agua, del fuego, de la tierra, del aire, que son esas pruebas materiales del pensamiento, pruebas sexuales, pruebas de apegos, todo este tipo de pruebas vienen, pues, y entre más avanzamos son más difíciles las pruebas. Entonces siempre vamos a estar siendo probados, pero probados por nosotros mismos a la final, en un estado superior de conciencia. Y esa prueba pues es la que me va a llevar a concluir si estoy libre del error o no estoy libre del error. Entonces, pasando esas pruebas, llega clave 8, pues, la fuerza. Entonces, pasando las pruebas del espíritu, voy a llegar al dominio de mis fuerzas internas, al dominio de mi propio león, pues, que son los poderes de la Kundalini. Entonces, esos poderes de la Kundalini son dominados por la subconsciencia. Entonces, cuando yo ya le he dado a mi cuerpo, a mi psicología, a mi conocimiento, a mi mente, los materiales,
Entonces entra la subconsciencia a hacer su labor, que es empezar a tanto construirme un cuerpo apto, una mente apta, unos poderes, empiezan a surgir esos poderes. Los poderes son guiados por la subconsciencia. Y esos poderes, en clave 18, por ejemplo, vemos que nos hablan de los minerales, de los vegetales, de los animales, ¿cierto? Esos poderes que me va dando la subconsciencia me ayuda a tener dominio sobre el mundo animal, sobre el mundo vegetal y sobre el mundo mineral. Entonces, eso pues a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo estos poderes se van desenvolviendo y cómo tú lo empiezas a ver, uno está muy atento, empiezan a pasar cosas extrañas, pues, o sea, hasta el clima. Ay, no, este clima está malo, pues, y de la nada cambia el clima, pues. No lo estás haciendo conscientemente, tu subconsciencia está actuando, pero es que tú estás conectado te empiezas a conectar con tu yo superior, y el yo superior ya sabe lo que necesitas, y te lo da, pues, porque ese yo superior es Dios, pues, domina, pues, todos estos estados, y sabe qué es lo mejor para nosotros siempre. Entonces empezamos a ver ciertas cosas y a experimentar ciertas situaciones donde vamos a ver ese poder de la Kundalini, ese poder del dominio sobre nuestro medio ambiente, ¿sí? Hasta sobre las personas, hasta sobre las situaciones. Tú estás aquí simplemente y la magia empieza a suceder, sucede. Simplemente sucede, y si tú eres bien observador vas a ver que eso viene de tu subconsciencia, porque la subconsciencia se conecta con la subconsciencia colectiva, con la conciencia colectiva, y como siempre está a nuestro favor, entonces las cosas empiezan a pasar como deben pasar, no como uno quiere, o sí como uno quiere, pero ese querer ya está limpio y alineado con la voluntad de Dios. Entonces, lo que tú quieres es lo mismo que Dios quiere, por lo cual suceden las cosas. Entonces, ya luego de esto viene entonces ya la destrucción de la torre de Babel. Entonces destruimos, empieza a haber esa destrucción de lo viejo para ya empezamos a vernos ya solamente destruyendo la torre, la falsa idea, las falsas ideas, la falsedad dentro de nosotros, destruyendo la falsa autoconciencia y la falsa subconsciencia. Vamos a ver, entender y llegar a las comprensiones de que todos somos uno, ¿sí? De que todo es espíritu y de que todos estamos conectados y que todo esto es simplemente percepción y que estaba en error, pues. Entonces, la idea no es destruir para construir otra, es destruir simplemente para poder volver a conectar con todo. Pero mientras tengamos esa torre mental que nos priva, nos encierra en una cárcel, no vamos a poder, pues. Entonces es eso, salir de ese estado, y digamos aquí cómo nos hacen salir de esos estados. Entonces aquí vemos el símbolo de la cábala en estos yos. Entonces estos son los 10 sefirot, esto es cábala. La forma en la que cae el rayo es la forma de cómo se mueve el espíritu en la cábala. Es la forma en la que desciende. Entonces, ¿de dónde se desciende? De la luz, de la luz infinita, de la Ein Sof, de la Ein Sof Aur, de Keter, pues. Y empieza a descender, y este conocimiento de la cábala es el que nos va a quitar el error, la falsa corona, pues, de nuestro propio ego. Entonces viene clave 6. Entonces ya hablamos de la clave 6. Entonces esto nos empieza a equilibrar nuestras fuerzas, nos empieza a mantener en contacto y en equilibrio nuestros dos aspectos conscientes, pues la subconsciencia y la autoconsciencia, ya están en equilibrio. ¿Y en equilibrio con quién? Con la supraconsciencia. Entonces ese velo, que son estas nubes, se empieza a desvanecer y se desvanece. Entonces se desvanece primero para su subconsciencia. La subconsciencia, por eso aquí mira directamente al ángel
pero la autoconciencia sigue mirando a la subconsciencia, es decir, la autoconciencia por medio del conocimiento empieza a darle buena información y esta autoconciencia está siendo influenciada por el ángel, entonces le empieza a dar comandos supraconscientes a la subconsciencia, y la subconsciencia empieza a mirar para allá, entonces se vuelve ahí un triángulo, pues, donde siempre vamos a estar en estos tres estados de conciencia. Y bueno, aquí en este estado todavía la autoconciencia todavía está velada, todavía no ve a la supraconsciencia directamente. Entonces, ¿cómo hacemos ese contacto? Simplemente por medio de la meditación, por medio del silencio, empezamos a recibir la guía interna, ¿cierto? Entonces ya viene clave 5, entonces recibimos la guía interna, que es la intuición. La guía interna no nos van a llegar con palabras exactas a decirnos tienen que hacer esto, aquello, aquello. La intuición es como la certeza de lo que tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo tienes que actuar, ya sabes que tienes que ir por aquí o por allá, y se te abre solo un camino, hacia allá tres. Tú ves un camino y es por ahí. Entonces empieza la intuición a enviarte imágenes, a enviarte sonidos, a enviarte frecuencias, a enviarte sueños, empiezas a tener una guía interna. Entonces esa guía interna es lo que nos va a llevar entonces por fin a la regeneración. Entonces vamos a nacer por segunda vez, el segundo nacimiento. Entonces nos volvemos a nacer y nos volvemos a ser como niños. Hazte como niño porque es de los niños el reino de los cielos. Pues. Entonces, hacerse como niño, pues no significa hacerse como niño de una forma literal y convertirnos pues en mimados y eso. Hacerse como niños es recuperar la inocencia tanto de la autoconciencia como de la subconsciencia, ¿cierto? Eso implica una regeneración celular, ya lo hablamos, como al cambiar todo nuestro cuerpo, nuestra mente, todas las células viejas de falsa información empiezan a morir, empiezan a nacer nuevas células, células solares. Entonces empiezan a crearse los cuerpos solares, ¿sí? Porque los cuerpos que tenemos en este momento son lunares, es decir, están dormidos. ¿Sí? Entonces aquí empieza la creación de esos cuerpos solares. Y esos cuerpos solares pues tenemos que volver a la inocencia, a la diversión, a la dicha de la vida, pues de la existencia. Y empezamos a danzar nuevamente en la vida, o nos volvemos danzantes del universo, pues empezamos a expresar y a manifestar las leyes del universo y la forma como ese Dios, ese gran sol, pues se expresa a través de nosotros y aquí llegamos pues al Tiferet, donde, bueno, ya hacemos, seguimos de ahí hacia las siguientes etapas de evolución. Entonces, bueno, eso es comprender el proceso. Este proceso es un proceso científico, no es un proceso que no pueda ser demostrado o que sea místico, o simplemente solamente y únicamente místico, ¿no? Este proceso es totalmente explicado desde a nivel celular, a nivel corporal, a nivel intelectual, emocional, psíquico, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta y eso es a lo que se le llamaría comprensión y entendimiento. Entonces ya hacemos este conocimiento parte de nuestra vida, ya esa comprensión se vuelve el centro de gravedad de nuestra vida. Entonces ya nuestros actos todos van encaminados siempre hacia la misma meta. Eso no quiere decir pues que voy a dejar de trabajar y que ya voy a vivir del aire, ¿no? Pero vas a empezar a vivir, das una vuelta a 180 grados a tu vida, pues, o 360, no para quedar en la misma posición, sino para quedar una octava más adentro. ¿Sí? Entonces das la vuelta,
pero en espiral quedas hacia adentro y cada vez vas en espiral, das la vuelta pero hacia adentro, siempre es hacia adentro, hasta volver a llegar al centro, pues. Entonces tu vida ahí en ese momento se vuelve locura, pues sí, eso es lo que significa el loco, pues. Pero solo el loco ve y solo el loco sabe, pues. Entonces, cuando nos convertimos en esos sabios, en esos adeptos y en esos maestros, pues, es con la comprensión. No es solamente con la lectura del libro, no es solamente, sino eso se tiene que reflejar en toda nuestra vida. Y esa vida nos va a empezar a dar vueltas en realidad. O sea, tu vida puede cambiar de la noche a la mañana de una forma abrupta y tú tienes que fluir con eso. Ver a la perfección, seguir el paso, seguir en el centro, seguir el consejo, escuchar la intuición, hacer los cambios y ajustes necesarios y empezar a simplemente observar, observa la magia, porque ya es Dios el que actúa a través de ti, tú solamente puedes observar y sin pensamiento, pues ya simplemente lo ves como juega Dios en la existencia, cómo nos enseña, cómo nos instruye para poder seguir hacia esos estados superiores. Entonces, bueno, mis hermanos, eso era lo que tenía por compartir el día de hoy. Muchas gracias, bendiciones. ¿Quién continúa? Muchas gracias, Alex. Qué bueno volverte a escuchar hablando de tarot. Un abrazo. Gracias a ustedes, muchachos. Y bueno, si no fue nada más por hoy, entonces bendiciones. Sigamos caminando, hagamos los esfuerzos para estar aquí. Y, y bueno, no, seguimos. Ya tuvimos esa pausa para mí fue ese salto de fa a mi, digamos, algo pasó o algo está pasando todavía, nos están alineando, ajustando y yo sé que en sueños y todo seguimos con la instrucción, seguimos con todo, o sea, han sido días realmente mágicos, han sido días de mucho aprendizaje, de mucha magia también, de muchas cosas, pero hay que simplemente continuar con esfuerzos, cada vez más esfuerzo, más esfuerzo. Entonces aquí nos seguiremos viendo, muchachos. Que así sea. Un abrazo para todos. Bueno, bendiciones, chao, chao. Gracias. Bendiciones.